regidoras, regidores, síndico procurador, secretaria del Honorable Ayuntamiento, medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, muy buenas tardes. Esta es la sesión ordinaria número 46 y es en relación al artículo 38, fracción segunda de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y artículo 46, fracción segunda del Reglamento de Gobierno del Honorable Ayuntamiento del municipio de Mazatlán. Y para dar inicio a la misma, voy a ceder el uso de la voz a la secretaria del Honorable Ayuntamiento para desahogar el primer punto del orden del día relativo a la lista de asistencia. Adelante. Gracias, presidente. El don Augusto González Satarain, presidente municipal. Presente. Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, síndico procuradora. Presente. Regidor Reinaldo González Mesa. Regidora América Cintia Carrasco Valenzuela. Regidor Jesús Osuna Lamarte. Regidora Francisca Osuna Velarde. Regidor Jesús Rafael Sandoval Gagiola. Regidora Claudia Peña Chico. Regidor Roberto Rodríguez Lizárraga. Regidor Martín Pérez Torres. Regidora María Esther Juárez Nelson. Regidora Paulina Saraí Heredia Osuna. Regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde. Regidora Rocío Georgina Quintana Pucheta. Presidente, le hago constar que se encuentran presentes los 14 integrantes del Cabildo Municipal. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. Como punto segundo del orden del día, con base en lo anterior y continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día, y habiéndose verificado la asistencia de la totalidad de los integrantes del Honorable Cabildo Municipal, se constata que existe quórum legal, por lo que se declara formalmente instalada la sesión ordinaria de Cabildo número 46, solicitándole a la secretaria del Honorable Ayuntamiento proceda a dar lectura a la propuesta del orden del día. Gracias, presidente. Punto número 1, lista de asistencia. 2, declaración de quórum e instalación legal de la sesión ordinaria número 46 y en su caso discusión y aprobación del orden del día de la sesión. Punto número 3, lectura, discusión, aclaración, corrección y aprobación en su caso del acta de la 45ª sesión ordinaria de Cabildo del H Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada el día 14 de septiembre del año 2023. Punto número 4, presentación de informe semestral de actividades correspondientes al periodo de enero a junio de 2023, realizadas por el órgano interno de control del H Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 bis E, último párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y artículo 155 bis D, fracción 17 del Reglamento del Gobierno del H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán. Punto número 5. Discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Turismo y Comercio en relación a la expedición de cartas de opinión favorable y cambio de domicilio de los negocios dedicados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Punto número 6. Discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y la Comisión de Bienestar y Protección Animal transitoria para efectos de llevar a cabo la elección de presidencia del Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable de Mazatlán, COMUDES, de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente. Punto número 7. Discutir y aprobar en su caso 11 dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social en relación a conceder lo siguiente: jubilación laboral a favor de los trabajadores Beatriz Alicia Orozco Andrade con número de cobro 4.341, David Aguilar Agatón con número de cobro 1.516, pensión por retiro y jubilación a favor de los trabajadores Miguel Ángel Osuna García con número de cobro 5.036, Jesús Roberto Mendoza Lizárraga con número de cobro 4.396.
pensión por viudez a favor de la ciudadana Leonila López Silva, esposa del finado pensionado sindicalizado Rodrigo Loaiza Rodríguez, quien se identificaba con número de cobro 9,399, pensión por viudez y orfandad a favor de la ciudadana Mónica Ibarra Guzmán y Cecilia Margarita Villela Ibarra, en sus caracteres de viuda e hija del finado ex trabajador jubilado de la policía Roberto Villela Jaime, quien se identificaba con número de cobro 8,780. Modificación de dictamen por el cual se otorgó la pensión por jubilación y o retiro a favor de los elementos policíacos siguientes: María del Socorro Breceda Martínez, esto en cumplimiento de la sentencia de fecha 17 de diciembre de 2021, dictada en el juicio de nulidad 569-2021, radicado en la Sala Regional de Justicia, Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. La elemento policíaco María Esther Magaña Ontiveros, esto en cumplimiento de la sentencia de fecha 25 de mayo de 2021, dictada en el juicio de nulidad 992/2019-4, radicado en la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Modificación de dictamen por el cual se otorgó la pensión por retiro anticipado y o voluntario a favor del elemento policíaco Manuel Aniceto López Villalba, en cumplimiento de la resolución de fecha 5 de agosto de 2022, dictada en el juicio de nulidad 1406/2019-2, radicado en la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Modificación del dictamen por el cual se otorgó la pensión por retiro a favor del ex elemento policíaco el ciudadano Armando Bernal Velarde, esto en cumplimiento de la sentencia de fecha 28 de junio de 2021, dictado en el juicio de nulidad 1780-2019, emitida por la Sala Regional de Justicia Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Siguiente, modificación del dictamen por el cual se otorgó la pensión por retiro anticipado y o voluntario a favor del ex elemento policíaco José Manuel Ciordia Ibarra, en cumplimiento a la sentencia de fecha 26 de abril de 2019, dictada en el juicio de nulidad 603/2018-3, radicada en la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Punto número 8. Discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Hacienda en relación a la autorización que éste otorga el presidente municipal para que conjuntamente con la Secretaría del Ayuntamiento suscriban en representación del municipio de Mazatlán contrato de donación con la sociedad denominada Reserva Mazatlán SADCB sobre 2 lotes ubicados dentro del fraccionamiento Los Acantos. Punto número 9. Discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la autorización que otorga el Pleno del H Cabildo Municipal a la Tesorería Municipal y sus dependencias respectivas para que puedan llevar a cabo transferencias y o traspasos de una cuenta a otra de las establecidas en el presupuesto de egresos del municipio de Mazatlán para el ejercicio fiscal del año 2023, hasta por un monto máximo de 1.500.000 pesos. Punto número 10. Discutir y aprobar en su caso dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Seguridad Pública, y de Tránsito y de Trabajo y Previsión Social para la reforma del artículo 107 del reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán. Lo anterior de conformidad con los artículos 44, párrafo cuarto y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así como los artículos 66 y 162 del Reglamento de Gobierno del H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa. Punto número 11. Discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Hacienda
a efecto de llevar a cabo la condonación de los adeudos que actualmente presentan el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y el Rastro de Mazatlán a favor del Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa. Punto número 12. Discutir y aprobar en su caso dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad, Género y Familia en relación con la iniciativa del decreto de creación del Instituto Municipal de las Mujeres de Mazatlán. Punto número 13, asuntos generales. Punto número 14, clausura de la sesión. Regidores, síndico, procuradora, se les pregunta si alguien desea participar con algún posicionamiento en el apartado de asuntos generales, lo manifieste para anotarlo, por favor. Regidor Martín Pérez. Y nada más. Muy bien. Presidente. Gracias, secretaria, compañeras y compañeros regidores. Está a su consideración la propuesta, síndica procuradora, está con su consideración la propuesta del día establecida en esta convocatoria. No habiendo intervención alguna al respecto, se les pregunta en votación económica. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad, secretario. Gracias, presidente. Doy fe de que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Gracias. Punto tercero del orden del día. Conforme a este punto número 3 del orden del día, le cedemos el uso de la voz a la secretaria del Honorable Ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto tercero que se refiere a la lectura, discusión, aclaración, corrección y aprobación en su caso del acta de la 45ª sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada el día 14 de septiembre del año 2023. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. En relación a este punto, les comento que en la convocatoria se les envió oportunamente a todos los miembros de este Cabildo. Se anexó copia del acta de la 45ª sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, que fue celebrada el día 14 de septiembre del año 2023. Por lo que les pregunto si existe algún comentario en relación al contenido de dicha acta, o bien dispensamos la lectura de la misma. No habiendo intervención, se les pregunta en votación económica si se dispensa la lectura del acta. Quienes estén por la afirmativa de la dispensa, sírvanse de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Habiéndose dispensado la lectura del acta, ahora se les pregunta en votación económica el sentido de su voto. Si se aprueba el contenido del acta número 45, quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Secretario. Gracias, presidente. Doy fe de que el acta número 45 se aprobó por unanimidad. Punto cuarto del orden del día. Conforme a este punto, le cedemos de nueva cuenta el uso de la voz a la secretaria del Honorable Ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto cuarto del orden del día que se refiere a la presentación de informe semestral de actividades correspondientes al periodo de enero a junio de 2023, realizadas por el órgano interno de control del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 bis E, último párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y artículo 155 bis D, fracción 17 del Reglamento del Gobierno del Ayuntamiento de Mazatlán. Es cuanto, presidente. Gracias. Continuando con el desahogo de este punto número 4 del orden del día, le solicito de nueva cuenta a la secretaria del Honorable Ayuntamiento proceda a darnos una explicación respecto a este tema que conlleva el punto número 4. Gracias, presidente. En relación a este punto, se les informa que se les envió oportunamente anexo a la convocatoria el informe de actividades correspondientes al periodo de los meses de enero a junio de 2023, realizadas por el órgano interno de control, de conformidad con lo señalado en los artículos 67 bis E, último párrafo, y 67 bis, fracciones 16 y 17, ambos de la Ley de Gobierno del municipio de Mazatlán,
que señalan a la letra. Artículo 67 bis E. El titular del órgano interno de control deberá rendir informe semestral y anual de actividades al ayuntamiento. Artículo 67 bis 1. Del órgano interno de control tendrá las siguientes atribuciones. Fracción 16. Presentar al Cabildo los informes previo y anual de resultados de su gestión y comparecer ante el mismo, cuando así lo requiere el presidente. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Bien. Vamos a continuar con el orden del día, con el punto número 5. Conforme a este punto número 5 del orden del día, le cedemos de nueva cuenta el uso de la voz a la secretaria del Honorable Ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto 5 del orden del día, que se refiere a discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Turismo y Comercio en relación a la expedición de cartas de opinión favorable y cambio de domicilio de los negocios dedicados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Es cuanto, presidente. Sí, gracias. En relación a este punto número 5 del orden del día, le solicitamos a la regidora María Esther Juárez Nelson, coordinadora de la Comisión de Turismo y Comercio, proceda a dar lectura al dictamen. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, síndica procuradora, secretaria y compañeros regidores y asistentes. Dictamen que presenta la Comisión de Turismo y Comercio en relación a la solicitud que hacen las personas morales y físicas para la expedición de cartas de opinión favorable y cambio de domicilio de los negocios dedicados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Señor presidente, solicito la dispensa de los considerandos para remitirme únicamente a lo dictaminado, toda vez que el presente dictamen se entregó en tiempo y forma a cada uno de los integrantes. Con mucho gusto lo sometemos a consideración de los compañeros, miembros del Cabildo, regidora. Bien. Regidores, regidora, síndica, procuradora, está a su consideración establecido en este punto. Vamos a someter a consideración la propuesta de la regidora María Esther Juárez Nelson de dispensar los considerandos para dar lectura solamente a lo dictaminado. Y les pregunto quiénes estén por la afirmativa de la propuesta de la regidora María Esther Juárez Nelson, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Regidora, continúe. Muchas gracias, señor presidente. Se dictamina, primero, que por estar debidamente motivado y fundamentado es de aprobarse la expedición de cartas de opinión favorable y cambio de domicilio de los establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del municipio de Mazatlán, Sinaloa, los cuales en la columna de las relaciones anexas correspondientes aparece la palabra aprobada. Segundo, que esta autorización será en beneficio de quienes así lo soliciten y para aquellos negocios que no hayan presentado problemas de algún tipo en su funcionamiento y que estén al corriente de sus contribuciones en los términos que fija la ley en materia, además de que no existe inconveniente en la zona o en el lugar donde se establecerá el negocio. Tercero, que el presidente municipal y la secretaria del ayuntamiento certifican y facultan al oficial mayor para llevar a cabo los trámites que corresponden al presente documento de los establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Cuarto, que los trámites a que hace referencia el presente dictamen se realicen a través de la oficialía mayor de este ayuntamiento municipal y que sea la misma la que se encargue de emitir las órdenes de pago para el trámite de los negocios que conforman los anexos al presente dictamen, mismos que corresponden a 14 expedientes de solicitudes de carta de opinión favorable y un expediente de cambio de denominación y de domicilio. Sexto, para la expedición de cartas de opinión favorable y cambio de domicilio se deberán cumplir con los requisitos que marcan los artículos 20 y 21 de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Sinaloa. Séptimo, revisada la solicitud autorizada de dicho, se emitirá orden por concepto de las mismas a través del sistema del Departamento de Cartas de Opinión Favorable de Oficialía Mayor. Octavo, para poder dar trámite a la mencionada solicitud, deberá cubrirse el importe que por tal servicio se establecen en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa
que se pagarán en la tesorería municipal correspondiente. Por lo anteriormente expuesto, se le solicita al C. Edgar Augusto González Atarain, presidente del municipio de Mazatlán, Sinaloa, someta el presente dictamen a la respetable consideración del H. Cabildo Municipal, que en caso de ser aprobado se instrumente lo conducente. Así lo presenta la Comisión de Turismo y Comercio del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidora. Lo sometemos con mucho gusto a consideración. Compañeros, miembros de este honorable cabildo, está a su consideración el dictamen establecido en este punto. No habiendo intervención alguna, se les pregunta de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa del dictamen, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Gracias. Doy fe de que el punto quinto del orden del día fue aprobado por unanimidad. Punto sexto del orden del día. Conforme a este punto, le cedemos el uso de la voz a la secretaria del Ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto sexto del orden del día que se refiere a discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y la Comisión de Bienestar y Protección Animal transitoria para efectos de llevar a cabo la elección de presidencia del Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable de Mazatlán, COMUDES, de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Continuando con el desahogo de este punto sexto del orden del día, le solicitamos a la regidora Claudia Peña Chico, coordinadora de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, proceda a dar lectura al dictamen. Tiene el uso de la voz, regidora. Gracias, muy buenos días, señor presidente, compañeros que hoy nos acompañan. Dictamen que presentan la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y la Comisión de Bienestar y Protección Animal transitoria del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, en relación a la autorización que otorgue el Pleno del H. Cabildo Municipal para efectos de llevar a cabo la elección de la presidencia del Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable de Mazatlán, COMUDES, de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, considerando, para este gobierno municipal, una de sus principales preocupaciones es la de atender oportuna y adecuadamente las problemáticas en materia de protección de ambiente, conservación de los recursos naturales, preservación y restauración del equilibrio ecológico y cambio climático, por lo que es necesario la búsqueda de mitigación y restauración de dichas problemáticas, tomando en cuenta que la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a un medio de ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, al igual que las autoridades desarrollen planes y programas destinados a la preservación y aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio, así como para la prevención y combate a la contaminación ambiental, por lo cual resulta de relevancia e importancia enfocar los esfuerzos coordinadamente entre la ciudadanía y el gobierno, a fin de atender estos problemas socioambientales. Número 2. Para llevar a cabo tal finalidad, el municipio de Mazatlán, Sinaloa, debe contar con un Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable, COMUDES, al igual que un presidente de dicho consejo. Número 3. En tal virtud y atendiendo a los requerimientos de la legislación en materia ambiental establecidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y que el Estado garantice el respeto a este derecho, y en donde se deriva la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la cual se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente en un territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Asimismo, de conformidad con el artículo 145 del Reglamento Ambiental y de Cambio Climático del municipio de Mazatlán, resulta necesario que el H. Cabildo en pleno proceda a llevar a cabo la autorización de la elección de la presidencia del COMUDES. Número 4. El proceso para la elección de la presidencia se dio a partir de la sesión ordinaria de Cabildo número 42 del 20 de julio del 2023, en la que se votó a favor de la constitución e integración del COMUDES de Mazatlán. Después de ello, se dio el proceso de elección de la terna de la presidencia del COMUDES
conforme al capítulo 20, artículo 145, fracción primera del Reglamento Ambiental y Cambio Climático de Mazatlán. Un presidente que durará en su cargo 3 años y que será electo por ayuntamiento a partir de una terna por el Pleno del Consejo, para lo cual el Pleno del Comudes en la sesión ordinaria número 1 eligió una terna el 25 de agosto del 2023. Dicha terna se conformó por mayoría de votos de los siguientes candidatos: Víctor Manuel Zárate Castillo, Jesús Octavio Loaiza Torres y Silvia Lizárraga Fuentes. Asimismo, se hizo la valoración de los perfiles de la terna por los integrantes de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del municipio y la Comisión del Bienestar y Protección Animal transitoria. En la valoración se consensó para que sea electo el ciudadano Víctor Manuel Zárate Castillo para ocupar el cargo de presidente de la Comudes. Para ello se consideró, entre otros criterios y en forma preponderante, el compromiso cívico, la experiencia en temas ambientales y el reconocimiento público profesional. Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado por los integrantes de estas comisiones, la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y la Comisión de Bienestar y Protección Animal transitoria del H. Cabildo Municipal, resuelve: primero, se autorice por pleno del H. Ayuntamiento la elección del ciudadano Víctor Manuel Zárate Castillo para ocupar el cargo de la presidencia del Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable, Comudes, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Este cargo durará por esta ocasión hasta el día 31 de octubre del año 2024. Por lo anteriormente señalado, se le solicita al presidente municipal, Edgar Augusto González Atarain, somete el presente dictamen a la consideración de este H. Cabildo Municipal para su aprobación. Atentamente, la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y los integrantes de la Comisión de Bienestar y Protección Animal transitoria. Señor presidente, me gustaría agregar y que quedara sentado en el acta que los integrantes del Consejo de la Comudes todos son a títulos honoríficos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, regidora Claudia Peña Chico, y efectivamente que se sienten actas, pues, que son honoríficos, no tienen ningún cargo a la administración. Muy bien, gracias. Bien. Compañeros regidores, regidoras, síndica, procurador, está a su consideración el dictamen establecido en este punto. No habiendo intervención alguna, se procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa del dictamen, sírvanse de favor levantar su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Doy fe de que el punto sexto del orden del día fue aprobado por unanimidad. Es cuanto, presidente. Gracias. Punto séptimo. Conforme a este punto, le cedemos de nueva cuenta el uso de la voz a la secretaria del Honorable Ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto séptimo del orden del día, se hace constar que en la Secretaría del H. Ayuntamiento se recibieron 11 dictámenes por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Es cuanto, presidente. Gracias. Conforme a este punto séptimo, vamos a desahogar el orden del día de este punto séptimo, solicitándole al regidor Jesús Osuna Lamarque, coordinador de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, proceda a dar lectura al dictamen referente a la jubilación laboral de la ciudadana Beatriz Alicia Orozco Andrade. Tiene usted el uso de la voz, regidor. Muy buenas tardes, señor presidente, síndica, procuradora, secretaria del ayuntamiento, compañeros regidores, medios de comunicación y público que nos acompaña a esta honorable sesión ordinaria de Cabildo. Señor presidente, quisiera solicitar al pleno de este honorable Cabildo Municipal omitir la lectura de los 11 dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los cuales están firmados por la totalidad de los integrantes, por lo que propongo que los aprobemos en lo general, y si alguno de nosotros se reserva alguno de ellos, discutirlo en lo particular,
ya que todos los integrantes de este honorable cabildo tienen en sus manos los dictámenes correspondientes, los cuales estos son a favor de los número 1, de Beatriz Alicia Orozco Andrade, que se le concede la jubilación al 100%. David Aguilar Agatón, su jubilación al 100%. Número 3, Miguel Ángel Osuna García, pensión por retiro y o jubilación. 4, Jesús Roberto Mendoza Lizárraga, pensión por retiro y o jubilación. Número 5, pensión por viudez a favor de Leonila López Silva, por él, a través, adquiere derecho a través de su difunto esposo Rodrigo Loaiza Rodríguez. Pensión por viudez y orfandad a favor de Mónica Ibarra Guzmán y Cecilia Margarita Villela, beneficiarias del finado trabajador Roberto Villela Jaime. Número 7, María del Socorro Breceda Martínez, modificación del dictamen de pensión en cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 569 diagonal 2021. Número 8, a favor de María Esther Magaña Ontiveros, modificación de dictamen en cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 992 diagonal 2019. Número 9, Manuel Aniceto López Villalba, modificación de dictamen en cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad número 1406 diagonal 2019. Número 10, Armando Bernal Velarde, modificación de dictamen en cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 1780 diagonal 2019. Y número 11, José Manuel Ciordia Ibarra, con modificación de dictamen en cumplimiento de la sentencia dictada en juicio de nulidad número 603 diagonal 2018, todos dictadas en el juicio de nulidad por la Sala Regional de Justicia Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Quienes cumplieron con los requisitos necesarios para conceder o modificar la jubilación o pensión. Atentamente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, su servidor como coordinador, América Cintia Carrasco Valenzuela, María Esther Juárez Nelson, Rocío Georgina Quintana Pucheta y Roberto Rodríguez Lizárraga como integrantes. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor Jesús Osuna Lamarque. Compañeras regidoras, regidores, síndica procuradora, está a su consideración la propuesta presentada por el regidor Jesús Osuna Lamarque de aprobar primeramente en lo general los 11 dictámenes, y si alguien se reserva alguno de ellos, que lo discutamos en lo particular, por lo que se les pregunta en votación económica. Quienes estén por la afirmativa de estos dictámenes, esta propuesta, sírvanse levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Con la aprobación que acabamos de efectuar, se somete primeramente la votación en lo general, por lo que se les pregunta quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo general los 11 dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sírvanse manifestarlo en votación económica, levantando su mano quienes estén a favor. Se aprueba por unanimidad. Ahora pasamos a la votación en lo particular. Si alguien se reserva algún dictamen, que lo manifieste para entrar a su discusión específica. No habiendo discusión alguna, se les pregunta a los regidores, regidoras, síndica, procurador, quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo particular 11 dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sírvanse manifestarlo en votación económica. Quienes estén por la afirmativa, levanten su mano. Se aprueba por unanimidad, secretario. Gracias, presidente.
Doy fe de que los 11 dictámenes presentados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social fueron aprobados por unanimidad. Punto octavo del orden del día. Conforme a este punto, le cedemos de nueva cuenta el uso de la voz a la secretaria del Ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto octavo que se refiere a discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Hacienda en relación a la autorización que éste otorgue al presidente municipal para que conjuntamente con la secretaria del Ayuntamiento suscriban en representación del municipio de Mazatlán contrato de donación con la sociedad denominada Reserva Mazatlán SADCB sobre 2 lotes de terreno ubicados dentro del fraccionamiento Los Acantos. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Continuando con el desahogo de este punto del orden del día, le solicitamos al regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, coordinador de la Comisión de Hacienda, proceda a dar lectura al dictamen. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes, presidente Síndico, secretaria, compañeros y que nos acompañan. Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, ante el Pleno del Cabildo Municipal, en relación a la autorización que éste otorga al presidente municipal para que conjuntamente con la secretaria del Ayuntamiento, ambos pertenecientes al municipio de Mazatlán, suscriban en representación del municipio de Mazatlán contrato de donación con la sociedad denominada Reserva Mazatlán SADCB sobre 2 lotes ubicados dentro del fraccionamiento Los Acantos. Señor presidente, pido sea sometido a la consideración del Cabildo la omisión de los considerandos para remitirme únicamente a los resolutivos, teniendo en cuenta que ya tenemos todos en nuestro poder el dictamen correspondiente. Con mucho gusto, compañero regidor, lo sometemos a consideración. Compañeros regidores, regidora, síndica, procuradora, está a su consideración la propuesta del regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde de dispensar los considerandos para dar lectura solamente a los dictámenes resolutivos. Quienes estén por la afirmativa de la propuesta, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Adelante, regidor, proceda a dar lectura. Gracias. Resuelve. Único. Se autorice por parte del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Mazatlán al presidente municipal para que conjuntamente con la Secretaría del Ayuntamiento, ambos pertenecientes al municipio de Mazatlán, suscriban en representación del municipio de Mazatlán contrato de donación con la sociedad denominada Reserva Mazatlán SADCB sobre 2 lotes ubicados dentro del fraccionamiento Los Acantos. Atentamente, la Comisión de Hacienda. Quisiera, alcalde, hacer mención para que quede considerado en acta una adición dentro de los considerandos en el punto número 6 para anexar un artículo que lo platicamos ahí en la reunión de concertación. Habla el punto número 6 hace mención sobre el artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal, y me gustaría que quedara sentado en acta que vamos a adherirle a este mismo punto el artículo 41 de la misma ley, que habla sobre las facultades y obligaciones de los regidores, en su punto número 4, que se refiere a proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la administración municipal. Entonces vamos a agregar ese artículo dentro del mismo, de los considerandos del dictamen, ¿no? Sí, con mucho gusto. De hecho, estamos, la mayoría de los regidores con los que estuvimos el día de ayer en la concertación, conocemos el dato. Si hay duda, se lo explique el regidor, pero efectivamente, y lo decíamos, lo que abunda no, decía Martín, no sobra, ¿no? Lo que abunda no sobra, es agregarle ahí, entonces no pasa nada, que quede sentado en acta que se le hace ese agregado, con mucho gusto. Gracias. Bien, compañeras, compañeros, está a su consideración el dictamen establecido en este punto. No habiendo intervención alguna, se les pregunta de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad el dictamen. Doy fe de que el punto octavo del orden del día fue aprobado por unanimidad. Punto noveno del orden del día. Conforme a este punto número 9, le cedemos el uso de la voz a la secretaria del Ayuntamiento. Gracias, presidente.
En relación al punto 9 que se refiere a discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la autorización que otorga el Pleno del H Cabildo Municipal a la Tesorería Municipal y sus dependencias respectivas para que puedan llevar a cabo transferencias y o traspasos de una cuenta a otra de las establecidas en el presupuesto de egresos del municipio de Mazatlán para el ejercicio fiscal 2023 hasta por un monto máximo de 1.500.000 pesos. Gracias, secretaria. Continuando con el desahogo de este punto número 9 del orden del día, le solicito nuevamente al regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde proceda a dar lectura a este dictamen. Gracias. Muchas gracias. Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, relativo a la autorización otorgue el Pleno del H Cabildo Municipal a la Tesorería Municipal y sus dependencias respectivas para que puedan llevar a cabo transferencias y otros pasos de una cuenta a otra de las establecidas en el presupuesto de egresos del municipio de Mazatlán para el ejercicio fiscal del año 2023 hasta por un monto máximo de 1.500.000 pesos. Presidente, pido sea sometido a la consideración del Cabildo, omitir la lectura de los considerandos para remitirme únicamente a los resolutivos, tomando en cuenta que ya nuestros compañeros tienen en su poder el dictamen correspondiente. Con mucho gusto, regidor, lo sometemos a consideración. Compañeras y compañeros, está a su consideración la propuesta del regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde de dispensar los considerandos para dar lectura solamente a los resolutivos. Y les pregunto, quienes estén por la afirmativa de la propuesta, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Adelante, regidor, puede dar lectura a los resolutivos. Gracias. Resuelve, primero, en cumplimiento de lo señalado los artículos 43, fracción 38 y 46, fracción 26 del Reglamento de Gobierno del H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, en relación con el artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se autorice por parte del Pleno del H Cabildo Municipal a la Tesorería Municipal y sus dependencias respectivas para que puedan llevar a cabo transferencias y otros pasos de una cuenta a otra de las establecidas en el presupuesto de egresos del municipio de Mazatlán para el ejercicio fiscal 2023 hasta por un monto máximo de 1.500.000 pesos por cada uno de los requerimientos solicitados por las áreas, con el objetivo de agilizar las adquisiciones y pagos que sean necesarios para dar cumplimiento a la prestación de los servicios públicos municipales como las obligaciones que tiene como patrón con sus trabajadores y beneficiarios. Segundo, se autorice por parte del Pleno del H Ayuntamiento al tesorero municipal para que realice los ajustes presupuestales necesarios con base en las transferencias y otros pasos que realice por el monto señalado en el punto anterior. Por lo anteriormente señalado, se le solicita al presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, C. Edgar Augusto González Atrán, somete el presente dictamen a la consideración de este H Cabildo Municipal para su aprobación. Atentamente, la Comisión de Hacienda. Gracias, regidor. Muchas gracias. Con mucho gusto lo sometemos a consideración, regidor. Bernardo Eduardo Alcaraz Conde. Bien, compañeros, regidores, regidora, síndica, procuradora, está a su consideración el dictamen establecido en este punto. No habiendo intervención alguna, se procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Secretaria. Gracias, presidente. Doy fe de que el punto 9 del orden del día fue aprobado por unanimidad. Gracias, secretaria. Punto 10 del orden del día. Conforme a este punto número 10 del orden del día, le cedemos el uso de la voz a la secretaria del ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto 10 que se refiere a la discusión y aprobar en su caso dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Seguridad Pública y de Tránsito y de Trabajo y Previsión Social para la reforma del artículo 107 del reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, lo anterior de conformidad con los artículos 44, párrafo cuarto y artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
así como los artículos 66 y 162 del Reglamento de Gobierno del H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa. Es cuanto, presidente. Gracias. Continuando con el desahogo de este punto número 10 del orden del día, le solicito al regidor Martín Pérez Torres, integrante de la Comisión de Gobernación y de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, nos haga el favor de proceder a dar lectura al dictamen. Adelante. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros regidores, síndica, procurador, secretaria, compañeros de los medios que nos acompañan y quienes nos ven a través de las redes sociales. Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito y de Trabajo y Previsión Social ante el Pleno del Cabildo, del H Cabildo de Mazatlán, para reformar el artículo 107 del reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, lo anterior de conformidad con los artículos 44, párrafo cuarto y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así como los artículos 66 y 162 del Reglamento de Gobierno del H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa. Presidente, en virtud que mis compañeras y compañeros regidores tienen en su poder el presente dictamen, quisiera solicitarle sea dispensada la lectura de los considerandos para irme a los resolutivos. Claro que sí, compañero regidor Martín Pérez Torres, con mucho gusto lo sometemos a consideración. Compañeros de este honorable cabildo, está a su consideración la propuesta del regidor Martín Pérez Torres de dispensar los considerandos para dar lectura solamente a los resolutivos. Les pregunto quiénes estén por la afirmativa de la propuesta, sírvanse de favor levantar su mano. Gracias por la unanimidad. Adelante, regidor, proceda a dar lectura a los resolutivos. Gracias. Primero, se somete a consideración del H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, la aprobación de la reforma del artículo 107 del reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, debidamente publicado en el periódico oficial del Estado de Sinaloa el día 29 de junio del 2015. Segundo, como consecuencia de la autorización del punto resolutivo anterior, se pida el decreto municipal correspondiente para quedar como sigue. Único, se autoriza la reforma del artículo 107 del reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, misma que deberá de ser publicada en el periódico oficial del Estado de Sinaloa, quedando como sigue. Reforma al artículo 107. Tiene derecho a la pensión por retiro y o jubilación los elementos que tengan una antigüedad laboral de 25 años o más, cualquiera que sea su edad. La pensión por retiro y o jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al 100% del salario que estén devengando al momento de su otorgamiento. El pensionado por retiro y o jubilación recibirá los incrementos salariales y prestaciones económicas en los mismos términos que los reciban los integrantes en activo de acuerdo con su clase y categoría. La concesión de la pensión por retiro y o jubilación deberá ser preferente al otorgamiento a la pensión por retiro anticipado y o voluntario que se haya solicitado. Los servicios médicos se les seguirán otorgando a los elementos que se ha concedido una pensión por retiro y o jubilación, así como los beneficios que tengan debidamente registrados en el padrón de la Dirección de Recursos Humanos del H Ayuntamiento de Mazatlán por conducto del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez o por la institución de salud denominada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, según sea el caso. Y aquí sigue la modificación. Los elementos de la Secretaría que su grado corresponda a policía operativo o policía tercero que obtengan su pensión por retiro y o jubilación con 25 años o más de servicio ascenderán al grado inmediato únicamente para este fin y para el cálculo del beneficio correspondiente. Solo podrán obtener este beneficio en los siguientes casos:
no haber sido sancionado mediante procedimiento de la Comisión de Honor y Justicia o el órgano interno de control del H Ayuntamiento de Mazatlán en los últimos 10 años. Que los 25 años o más de carrera policial los hayan desempeñado en las filas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán. Ser policía operativo con 25 años o más de servicio. Ser policía tercero y no haber recibido un grado en los últimos 12 años de servicio. Transitorios. Artículo primero. Las modificaciones del presente artículo, del artículo 107 del reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Es dado en Salón de Sesiones del H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán a los 28 días de septiembre del año 2023. Y luego, artículo tercero, así lo resolvieron y firmaron los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Seguridad y Tránsito y de Trabajo y Previsión Social, por lo que el presente dictamen deberá ponerse en consideración del Pleno del H Cabildo para su discusión y, en su caso, aprobación definitiva. Atentamente, los integrantes de las Comisiones de Gobernación, de Seguridad Pública y Tránsito y de Trabajo y Previsión Social. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Compañeros, compañeras, primeramente someteremos a votación en lo general el dictamen correspondiente a este punto del orden del día. Y si alguien se reserva algún artículo o artículos de ello, que lo discutamos en lo particular. Por lo que les voy a preguntar en votación económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa del dictamen en lo general, sírvanse de favor manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Con la aprobación que acabamos de efectuar, se aprueba en lo general el dictamen, por lo que pasamos a discutirlo en lo particular. Por lo que les pregunto si alguien se reserva algún artículo o artículos, lo mencione. Bien, yo nada más agregar, no para reservar ningún artículo, pero sí para comentar que este punto en específico tiene una gran importancia para aquellos elementos de seguridad pública que ya prácticamente para concluir su carrera, 25 años, no han recibido un solo grado y que muchos de ellos, desafortunadamente, se fueron sin la posibilidad de haber recibido un grado. Un grado para ellos significa que no es un tema de una insignia en sí, es un tema salarial, de mejoras salariales. Cada vez que obtienen un grado, su incremento salarial pues es bastante mejor para cada uno de estos elementos. Y hay policías, elementos de seguridad que no tuvieron esa oportunidad, se pensionaron, se jubilaron, se retiraron y no tuvieron nunca una oportunidad de tener un escalonar o subir su situación salarial, poderla haber mejorado. Por lo tanto, con esta aprobación que este cabildo y que este trabajo que se hizo encabezado por el regidor Martín Pérez Torres, pues obviamente veremos reflejado un beneficio para todos aquellos trabajadores de seguridad pública, de tránsito y policía municipal. Y para aquellos que tienen, aunque tengan un grado, pero que tengan por lo menos 12 años, que los últimos 12 años no han recibido, también tendrán oportunidad de otorgar de manera automática. Quiero decir y dejar presente que esto es un hecho inédito en Sinaloa y yo creo que, si no me equivoco, en el país. Es un hecho inédito. Esto no se ha ocurrido en ninguna institución que tengamos conocimiento. Estuvimos buscando información en otros estados de la República y no tenemos hechos como estos. De tal manera que pues es una muestra de ir buscando cómo se le ayuda a los elementos de seguridad pública y tránsito municipal. Yo agradezco, valoro y aplaudo este ejercicio y sobre todo a aquellos regidores que se han interesado en este tema. Muchísimas gracias. Regidor, adelante. Regidor Martín Pérez Torres. Gracias. De uso de la voz. Nada más para abonar un poquito y que quienes nos ven tengan un contexto. También se fue consultado al secretariado
es el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, y a la Unipol, que es la Academia de Policía, que es la que se encarga en sí cuando es el proceso de la carrera policial, de acuerdo al reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, es la Unipol. Y como ya lo dijo el alcalde, como es un tema meramente para la jubilación, pues no interfiere con el tema de la carrera policial, pero sí se consultó a las instituciones debidamente y contestaron que era viable, y también apelando a la autonomía de los municipios. Gracias, regidor. Muy bien. No habiendo discusión alguna sobre este punto, se les pregunta en votación económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa de este dictamen, sírvanse de favor levantar su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad, secretario. Gracias, presidente. Doy fe de que el punto 10º del orden del día fue aprobado por unanimidad. Gracias. Bien, continuamos con el orden del día, punto 11º. Conforme a este punto 11º del orden del día, le cedemos el uso de la voz a la secretaria del honorable ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto 11º que se refiere a discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Hacienda a efecto de llevar a cabo la condonación de los adeudos que actualmente presentan el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y el Rastro de Mazatlán a favor del H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Continuando con el desahogo del punto 11º del orden del día, solicito de nueva cuenta al regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde proceda a dar lectura al dictamen. Tiene usted el uso de la voz, regidor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, en relación a la autorización que otorga el Pleno del H Cabildo Municipal a efecto de llevar a cabo la condonación de los adeudos que actualmente presentan el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y el Rastro de Mazatlán a favor del H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán. Presidente, pido sea sometido a la consideración del Cabildo, omitir la lectura de los considerandos para remitirme únicamente a lo dictaminado, tomando en cuenta que ya mis compañeros cuentan con el dictamen correspondiente. Claro que sí, regidor, con mucho gusto lo sometemos a consideración. Compañeros regidores, regidora síndica procurador, está a su consideración el dictamen establecido en este punto, pero primeramente sometemos a consideración la propuesta del regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde de dispensar los considerandos para dar lectura solamente a lo dictaminado. Y les pregunto, quienes estén por la afirmativa de la propuesta, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Adelante, regidor, proceda a dar lectura a lo dictaminado. Gracias. Primero, se autorice por parte del Pleno del H Cabildo Municipal la condonación total del adeudo que actualmente tienen las paramunicipales denominadas Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán por la cantidad de 14.988.358 pesos con 40 centavos, así como el Rastro de Mazatlán, anteriormente denominado Rastro TIF de Mazatlán, por la cantidad de 1 millón de pesos que actualmente adeudan al H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán. Segundo, en caso de ser aprobado el punto anterior, se procede a cancelar tales partidas pendientes por recuperar de los registros contables de la Tesorería Municipal y se informe a la Auditoría Superior del Estado tal situación a efecto de que sean solventadas las observaciones que realizó dicho órgano fiscalizador estatal. Atentamente, la Comisión de Hacienda. Gracias, regidor. Bien, lo sometemos a consideración. Compañeros regidores, regidoras, síndica procuradora, está a su consideración el dictamen establecido en este punto. No habiendo intervención alguna, se procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa de este dictamen de la Comisión de Hacienda, sírvanse de favor levantar su mano. Sí. ¿En contra? ¿4? 11 a favor y
4 en contra, no, 3 en contra. 3 en contra. 4, entonces son 10 a favor y 4 en contra. Sí, porque salía un número de más, no salían los números. Gracias. Muy bien, se aprueba por mayoría, secretaria. Sí, gracias, presidente. Doy fe de que el punto 11º del orden del día fue aprobado por la mayoría de los presentes, con 10 votos a favor y 4 votos en contra. Es cuanto. Gracias. Continuamos con el orden del día. Punto 12º. Conforme a este punto 12º, le cedemos el uso de la voz a la secretaria del Ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto 12º que se refiere a discutir y aprobar en su caso dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad, Género y Familia en relación con la iniciativa del decreto de creación del Instituto Municipal de las Mujeres de Mazatlán. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Continuando con el desahogo del punto 12º del orden del día, solicito a la regidora Paulina Saraí Heredia Osuna, coordinadora de la Comisión de Equidad, Género y Familia, para que proceda a dar una explicación respecto a este punto. Tiene, regidora, usted el uso de la voz. Gracias. Buenas tardes a todos, señor presidente, síndica, compañeros regidores, secretaria y a todos los presentes. Dictamen que presenta las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad, Género y Familia en relación con la iniciativa del decreto de creación del Instituto Municipal de las Mujeres de Mazatlán. Señor presidente, me permito dar una explicación del dictamen. Como es de su conocimiento, con fecha 23 de febrero del 2008, en sesión extraordinaria del Cabildo, fue aprobada por unanimidad la creación del Instituto Municipal de las Mujeres, publicándose en el periódico oficial El Estado de Sinaloa el 1 de diciembre de ese año. En virtud de haber realizado una búsqueda exhaustiva tanto en las publicaciones del periódico oficial de gobierno del Estado de Sinaloa y en el Archivo Municipal de Mazatlán, Sinaloa, no se tiene registrado decreto anterior al presente, por lo cual, basándose en el reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres y en el manual operativo de este instituto, se elabora el presente decreto de creación. El presente decreto de creación del Instituto Municipal de las Mujeres de Mazatlán es un instrumento de carácter normativo y legal que tienen por objeto regular el funcionamiento y la organización interna de una manera más específica, estableciendo las normas de conducta que regirán la relación laboral de quienes desempeñan diversas actividades laborales y que forman parte del instituto con base en las leyes actualizadas, tanto en la Federación como en el Estado de Sinaloa, garantizando una vida libre de violencia de todas las mujeres de este municipio de Mazatlán, Sinaloa, que lo soliciten, y en otras metas de beneficio a la población de las mujeres en general. Establece las disposiciones y normas que tengan por objeto obtener mayor seguridad, eficiencia, eficacia, productividad, incluyendo las reglas generales que regulen aspectos administrativos de las relaciones laborales existentes, que en este acto establece la autoridad pública en virtud que la ley la faculta para ello, fundamentado en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo. Antes de finalizar, quiero agradecer al Instituto Municipal de las Mujeres por su disposición aquí presentes en la elaboración de este decreto, en especial a la licenciada Oril Manzanares Juárez, que estuvo muy al pendiente de las propuestas de esta comisión. Es cuanto, presidente. Gracias, regidora. Muy bien. Compañeras, compañeros regidores, síndica, procurador, primeramente someteremos a votación en lo general el dictamen correspondiente a este punto del orden del día. Y si alguien se reserva algún artículo o artículos de ello, que lo discutamos en lo particular. Por lo que se les pregunta en votación económica, quienes estén por la afirmativa,
sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Con la aprobación que acabamos de efectuar, se aprueba en lo general el dictamen, por lo que pasamos a discutirlo en lo particular, por lo que se les pregunta si alguien se reserva algún artículo o artículos, lo puedan mencionar. Bien. Yo se aprovecho para darle la bienvenida al equipo de INMUJER, del Instituto Municipal de la Mujer, a su titular, la doctora Machoreño, que hoy nos acompaña acá en Cabildo, y reconocer, bueno, parte de este trabajo que fue iniciativa precisamente de quienes hoy están integrando el Instituto Municipal de la Mujer en coordinación con la Comisión de Equidad que encabeza la regidora Paulina. Entonces, dar un reconocimiento en público en este sentido, porque finalmente una dinámica que ha tenido esta administración, junto con todos los regidores, los que estamos aquí presentes, y la síndica precisamente es venir actualizando, mejorando, corrigiendo anomalías que han estado por muchos años. Es un asunto donde no había un decreto como tal del Instituto Municipal de la Mujer. Entonces, por descuido, por lo que sea, pero se había pasado y había estado ahí durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, hoy queda normado, hoy queda estructurado, decretado una vez que se publique en el periódico oficial. Entonces, yo les agradezco a quienes trabajaron en este dictamen. Gracias. Bien, no habiendo más discusión sobre este punto, se les pregunta en votación económica en sentido de su voto. Y les pregunto, quienes estén por la afirmativa del dictamen, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad, secretario. Gracias, presidente. Doy fe de que el punto 12º del orden del día fue aprobado por unanimidad. Gracias. Punto 13º. Conforme a este punto 13º del orden del día, le cedemos el uso de la voz a la secretaria del honorable ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto 13º que se refiere a asuntos generales, ¿es cuánto, presidente? Bien, pasamos hoy al tema de asuntos generales. Hay un posicionamiento del regidor Martín Pérez Torres, a quien le cedemos el uso de la voz. Adelante, regidor. Gracias, presidente. De nuevo cuenta, buenas tardes a todas y todos compañeros, a quienes nos acompañan el día de hoy y quienes nos ven a través de las redes. El posicionamiento que el día de hoy traigo ante este honorable Cabildo de Mazatlán tiene que ver con algunas visitas que hemos hecho a algunas colonias de la ciudad, donde los vecinos nos han externado acerca de la preocupación o de la problemática que están viviendo, que seguramente también a ustedes se los han externado con los lotes baldíos. Hay una problemática en la ciudad con los lotes baldíos, tal pareciera que no, pero al final del día se han convertido en focos de infección, pues no sé cómo decirle, nido de animales ponzoñosos, de víboras, de perros, de animales de la calle, pues. Y ahí están, y parece ser que quienes son propietarios de esos lotes hacen caso omiso de su limpieza. Pero también hay algunos lotes que tienen algunas ruinas de construcción o algunas bardas levantadas como cimientos, y eso pues también anegan a personas que van ahí pues a hacer de sus necesidades o tal vez en su momento hasta drogarse, no lo sé. Son versiones de los vecinos que sí tienen una preocupación, y algunos otros lotes se han convertido en focos de crianza del mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. ¿Por qué? Porque hay ramas, porque hay llantas, porque hay cubetas, porque hay una serie de basura que acumula agua, y eso hace que ahí prolifere el mosquito o el zancudo. Entonces, mi posicionamiento es en el sentido de que algo tenemos que hacer como autoridad para ayudar a las vecinas y vecinos, y revisando los reglamentos, en el reglamento ambiental y de cambio climático del ayuntamiento,
En su artículo 64 dice: los propietarios de los predios baldíos que se ubiquen en la zona urbana municipal deberán de mantenerlos limpios, delimitados, procurando no eliminar la capa de vegetal superficial para evitar la erosión y favorecer la captación y filtración del agua. El desmonte de los predios baldíos de la zona urbana deberá hacerse previa autorización de la dirección. Aquí nos dice que tiene la obligación el ciudadano de mantenerlos limpios. Ahora bien, en el bando de policía y buen gobierno y justicia cívica, en el artículo 12, son faltas contra la higiene y la salud pública. En la fracción octava dice: dejar sin acotar los lotes baldíos y conservarlos sucios y sin bardeo o cerco, por cuya comisión se aplicará a los propietarios una sanción prevista en la fracción quinta del artículo 19 del bando. Y esta fracción habla que va de 11 a 20 unidades de medidas, UMAS, que se le aplicará de multa. Pero luego, si me regreso al del reglamento de cambio ambiental, en su caso los propietarios de lotes baldíos, después de la notificación, se les deberá de notificar, después de la notificación que se les haga para que limpien su predio y hagan caso omiso de su responsabilidad, se les impondrá en su clave catastral una sanción procedente por escrito, notificando lo anterior a la dirección de ingresos. Es decir, que a través del predial se le podrá requerir a los propietarios para que aquellos que hagan caso omiso de limpiar sus lotes. Creo que sí es bien importante, y seguramente las audiencias, alcalde, o en las visitas que hace a las colonias se lo habrán dicho, porque sí es un problema el de los lotes baldíos. En lo personal he recogido muchas opiniones de ciudadanas y ciudadanos, porque es una lata. Y luego, no solamente está el lote baldío, las personas o los vecinos de poca responsabilidad van y echan a ese lote basura, van y ponen en ese lote árboles que cortan, ramas que cortan, es decir, lo utilizan como tira de basurero, pues. Y creo que eso, pues sí debemos de hacer algo como autoridad. Entiendo que la cajita viene con todo, con las buenas y las malas, y esta, pues se debe de aplicar una medida de apremio a quien tenga lotes baldíos. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Sí, efectivamente, ayer nos hacían allá en Palmares, que está ya pegando prácticamente ya donde termina Mazatlán. Esa percepción es muy continua, Aquí incluso en la zona turística vemos un montón de baldíos que están montados. Entonces, que sí, ya le pedimos al titular de planeación, de ingreso, que se coordinara para buscar un mecanismo de cobro. De hecho, encontramos que precisamente para aquellos que tienen lotes chicos, pues obviamente 12 UMAS se representa muy poco, les sale más barato dejarlos así, pagarte la multa y dejarlos así, porque son 1,000 pesos, 1,200 pesos, o sea, como está el UMA de un lote baldío, no especifica medidas. Ese es el asunto del reglamento, que yo creo que tendríamos que buscar cómo, sí, porque, pues a ver, quien tiene un lote de media hectárea, de 1 hectárea, y le vas a cobrar 1,200 pesos de multa, pues te dice mejor ahí que se quede, porque voy a gastar 20,000 en limpiarlo. Pues yo creo que sí tenemos que analizarlo. Ya lo estamos observando. De hecho, tuvimos una reunión específica para eso, nos está ayudando el arquitecto Aviña, que es un conocedor de estos temas, y le pedimos a él que nos ayudara. Pues sí estamos trabajando en ese punto, que sí me gustaría que la Comisión de Urbanismo viéramos este tema de cómo reformar ese reglamento, porque va a representar va a ser recaudatorio, está bien, pero no van a dejar, no van a seguir sucio. Entonces va a terminar en recaudatorio y a muy bajo, la verdad, muy bajo ingreso. El asunto es que midan ellos entre tenerlo sucio y pagar una gran cantidad, ¿no? Yo creo que sí tendremos que endurecer la medida. Entonces lo vamos a encargar a la comisión, con mucho gusto. Adelante, regidora Claudia Peña Chico. Sí, gracias. Sí, alcalde, con muchísimo gusto vemos el tema y sobre todo
ver que la multa que viene basada en el UMA corresponda según cuántos metros cuadrados. Exacto. Según que el metro cuadrado es la UMA que se le vaya a aplicar. Con muchísimo gusto lo vemos de la coordinación de urbanismo con mis compañeros, con el arquitecto Vini y con los que se quieran sumar al equipo. Manos a la obra, gracias. Gracias, regidora, con mucho gusto. Entonces, perdón, regidora, Francis Osuna tiene el uso de la voz, disculpe. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Los saludo, al igual a la síndica, a la secretaria, a todos mis compañeros. Me sumo totalmente a la iniciativa, al posicionamiento de mi compañero Martín y a mi compañera Claudia, porque sí hay que tomar conciencia sobre eso. Yo soy una de las afectadas como ciudadana de ese problema y por todos los ciudadanos afectados hablo y alzo la voz para que hagan conciencia también los ciudadanos y no dependen de multas. Hay que tener conciencia cada quien y no nos gustaría a nadie esa situación. Entonces, qué bueno que se lleve a cabo esto y no se quede ahí. Muchas gracias. Gracias. Incluso, no sé si lo incluya, regidor, pero si no lo incluye, sí incluirle que los mantengan cercados, bardeados o cercados. ¿Sí lo incluye? Sí lo dice. Bueno. Sí, pues hacer valer la ley en base a eso. Perfecto. Sí, regidora María Esther Juárez Neto. Nada más quería, un dato interesante. Esta semana nos invitó la Comisión de Protección Civil a una reunión con los bomberos de Mazatlán. No tomé nota, regidor, pero si mal no recuerdo, comentaban que el 46% del presupuesto anual que ellos tienen para operar se va en apagar los incendios de los lotes baldíos, que equivalen más o menos a 9 millones de pesos. Entonces, ellos mismos dicen, pues, obviamente es dinero que podrían ellos estar empleando en equipamiento nuevo, en mejoramiento, en capacitación, y se está yendo a apagar esos incendios que no tienen razón de ser. Pues urge que veamos ese tema. El 50% de las llamadas, de cada llamada que reciben son para apagar fuegos de lotes. Bueno. Gracias, regidora. Urge que atendamos este tema. De verdad, pongámoslo en la agenda. Gracias, regidor Martín, por esto. Regidor Roberto Rodríguez. Buenas tardes, con su permiso, señor presidente. Apenas la semana pasada concluimos los trabajos de la unidad o la Junta Municipal de Catastro, en donde tenemos más de 240,000 claves catastrales en Mazatlán, y el ingreso por esas claves catastrales son más de 700 millones de pesos. El tema que tiene en relación con el compañero regidor es que solamente se recupera el 60% del monto del universo de las claves catastrales, y en su mayoría son morosos las personas que tienen lotes baldíos. Yo me uno al compañero regidor, y pues como ejemplo tenemos al lado de la Plaza Calla, que es un terreno baldío enorme que no está siendo atendido por sus dueños. Sin embargo, sabemos del costo de los metros cuadrados que tienen esos predios. Entonces, definitivamente es muy importante el tema de tratarlo con la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, y me sumo, compañera regidora, por si llegara a haber la necesidad de echarle atención a ese tema. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor. Bien, el regidor Martín Pérez Torres, tomamos en cuenta, en consideración su posicionamiento. Muchas gracias. Muy bien, compañeros, pasamos al punto 14 del orden del día, y tiene que ver con la clausura. Siendo prácticamente las 13 horas con 26 minutos de este jueves 28 de septiembre del 2023, damos por concluida, clausurada la sesión ordinaria número 46, deseándoles a todos tengan